Ahí sí, corta, entramos. Ya, bueno. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de radiofrecuencia. Y para eso les voy a presentar, bueno, los objetivos de esta presentación es conocer la anatomía nerviosa y el origen del dolor facetario y de la degeneración discal también. Conocer el uso de la radiofrecuencia y sus diferentes aplicaciones al dolor y analizar la efectividad de la radiofrecuencia en el dolor lumbar. Este es un caso clínico de una paciente de 36 años, se encuentra en lactancia. La paciente acude con un dolor lumbar, refiere que hace aproximadamente 8 meses a causa de una caída, presenta dolor lumbar que se ha ido exacerbando en los últimos meses. Este dolor de características axiales, no irradiado, localizado en la región paravertebral del lado derecho, aproximadamente en L3 y L4, con signos a la exploración física, dolor a la digitopresión, signos de hiperextensión y rotacionales derecho, ¿no? No signos de radiculopatía. Lamentablemente no tenemos otras imágenes más que esta, que logramos sacar, que se descartó de la paciente que tenga algún tipo de lesión ósea o algún problema de compresivo herniario, ¿no? Entonces, eso. Hablando del dolor, pues el dolor lumbar representa un alto impacto a nivel socioeconómico. Aproximadamente estudios en Estados Unidos hacen referencia a que de la población productiva activa hay un promedio de 70 al 80% que presentarían o presentaron lumbalgia o lumbociatalgia. Y esto puede ser por diferentes causas, ¿no? Discales, problemas facetarios en las articulaciones, lesiones musculares o ligamentosas o procesos degenerativos, además de traumáticos, oncológicos o pueden también ser, causa de una intervención quirúrgica fallida. Entre los dolores que más se encuentran prevalentes está el síndrome facetario y la enfermedad degenerativa del disco. El síndrome facetario, pues, es una de las patologías que en la población está mal estudiada, mal diagnosticada y su tratamiento es incompleto. Tiene su característica por alta movilidad y las fuerzas que influyen en el área lumbar ocasionan cambios degenerativos. Entonces, este síndrome facetario ha sido estudiado por muchos. Así que Bugdog, si está bien pronunciado, creo, ya hace referencia de cómo se encuentra la estructura facetaria inervada y lo hace por tres ramas. Entonces, este es el ramo dorsal y este ramo dorsal, como pueden ver aquí, da tres ramas, ¿sí? Esta rama medial, esta rama intermedia y esta rama lateral. A la rama intermedia da una rama ascendente y una rama descendente. Esa es la rama medial. La rama medial. Medial, estoy diciendo. La rama medial hace una rama ascendente y descendente. Perdón, disculpe. Y esta rama medial, ustedes pueden ver el trayecto que sale sobre la superficie. Si vamos a hablar de L4, de la faceta de L4, esta rama sale por el borde interno de la apófisis transversa en su plato superior y bordea el cuello inferior de la apófisis articular superior de L5. Esta es el ramo que va a dar inervación a la faceta de L4. No así en L5. En L5 va directamente sobre el platillo superior del ala del sacro en su parte ventral, ¿sí? Entonces, tomando en consideración esto, las características que pueden dar este síndrome facetario es un dolor unilateral o bilateral localizado de irradiación hacia el área glútea o subglútea. Sus características son más bien limitadas por la extensión o los movimientos rotacionales. Se pueden hacer estudios e inferir a través de esos estudios radiológicos, pero la mejor forma que ha sido estudiada es a través de un diagnóstico con tratamiento.
sea, es un diagnóstico Bloqueo terapéutico. diagnóstico. Diagnóstico terapéutico. Entonces, el estándar para este diagnóstico es un bloqueo del ramo medial, del ramo dorsal del nervio espinal, ¿sí? Que eso lo he estudiado ya desde el 86, si mal recuerdo. ¿Sí? Ese es uno de los causantes del dolor, ¿no? Ahora vamos a hablar de esta degeneración discal. La degeneración discal es otro de los causantes de dolor y pueden tener varios orígenes, ¿no? Este disco intervertebral es avascular y aneural, pero tiene un flujo de nutrientes de difusión pasiva, ¿sí? Y el otro día recordaba en una cirugía que me preguntaba el doctor Fuertes, ¿es inervado o no es inervado el disco? Entonces, pues tiene varios estudios y uno de ellos es este donde se logra evidenciar que la necrosis de las células va a transcurrir en el núcleo pulposo y va desde casi desde el nacimiento. El 2% está al nacer, hasta el 50% en edad adulta. El disco representa en tamaño cerca del 20 al 30% del tamaño de la columna. Entonces, esta degeneración discal puede disminuir y hacer cambios degenerativos osteoarticulares como los que mencionamos en las presentaciones anteriores, desencadenando los osteofitos o alteraciones óseas en las vértebras adyacentes. Esta es la teoría, si ustedes ven este gráfico de aquí, esquemático, este es de la cadena simpática, esta es la raíz del ganglio dorsal, y aquí habla de una inervación que se dirige en la parte posterior del ligamento longitudinal posterior y profunda del disco en el anillo fibroso, ¿sí? Entonces, ¿por qué comentamos la importancia de la inervación? Porque son los sitios que van a ser nuestros puntos para dirigir el tratamiento con radiofrecuencia que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? Para hacer un poco de resumen, los tipos de dolores que podemos encontrar en la columna son específicos y no específicos. Los específicos, que son investigados por ser discogénicos, causan un dolor en la espalda y pueden ser dirigidos hacia las piernas, pero sin evidencia a través de las imágenes. Otro tipo son los nociceptivos, que es esta causa de degeneración discal y emiten sus sustancias o péptidos que son estimulados en estas fibras nerviosas, son causantes del dolor. Y este dolor neural que puede ser compresivo a causa de una radiculopatía y da los signos de radiculopatía. El no específico puede ser espontánea y este debería ser causa de estudio de otro tipo de trastornos. Uno de ellos puede ser los tumores o las infecciones. Santi, no, eso está mal. Dígamelo. Porque si tú tienes un dolor oncológico, es decir, si tú tienes un tumor, supone un sarcoma o cualquier tipo de tumor, una metástasis, pues, ese dolor no es inespecífico. Es un dolor oncológico y es una causa específica. El dolor inespecífico, que es el más frecuente, usualmente no obedece a ninguna patología. Eso es muy importante que lo tengas claro. La mayor parte del dolor lumbar es inespecífico. De hecho, las sociedades de dolor catalogaron el dolor lumbar inespecífico con una guía diferente. Entonces es muy importante que tengas claro ese punto. Ya ves, a Darío le duelen todos los días las espinosas, o sea que... El no específico, exactamente. El no específico no tiene ninguna causa evidenciable. Ya. Y es el más frecuente. Bueno. Ya.
Dale, Santi. Vale. ¿Se fue Santi? No, es que estoy sino que, para Está- que se vaya del sonido. Ya. Entonces, es muy importante porque mira que en la introducción pusiste eso, ¿no? El no, Sí, el no específico es el más específico. frecuente. Ajá. Sí. Ujú. Es el dolor lumbar inespecífico, así se llama. Dolor lumbar inespecífico. Marín específico. No tiene Ajá. una causa. Es, Aquí podríamos ese, catalogar de hecho, también las señor. banderas, ¿no? Banderas rojas y amarillas. Exactamente, claro que sí. Por eso exactamente, o sea, por eso, mira que tenés claro el qué son las cosas, pero en esa definición de pronto te confundiste. Sí. Y una cosa es No, que tal el vez dolor, el artículo lo enfocaba de esa manera. Entonces, o yo lo interpreté mal. yo creería, ¿no? Yo creo, no, Santi, ¿sabes por qué? Porque en la introducción pusiste que el 80% de las personas tienen dolor lumbar y ese 85% de las personas tenemos dolor lumbar inespecífico. Ya. Ok, profe. Bueno. Y si tú tienes, por ejemplo, una bandera roja, por ejemplo, un cáncer, o sea, la Ujú. bandera roja te dice que puede tener un cáncer, Una puede tener patología. una fractura, puede tener una espondiloartritis o una espondilitis. Si tú tienes una bandera roja, ya te sales de la guía de dolor lumbar inespecífico. Ok. Gracias. Gracias, profe. Bueno, Entonces, el tratamiento del dolor tiene varios puntos importantes. Uno es determinar el origen que estábamos hablando. Y una vez determinado el origen, hay que enfocarnos en el objetivo del tratamiento, que son dos. Es el tratamiento del dolor para calmarlo y reincorporar al paciente a sus actividades normales. Y para esto vamos a utilizar diferentes etapas de tratamiento. Está el conservador, que es con fármacos, con medidas de fisioterapia o con medidas de reposo. Después tenemos las infiltraciones. También tenemos aquí parte de medidas no convencionales como la acupuntura o terapias de ejercicios específicos. Luego tenemos quirúrgicos que son determinados para cada patología que encontremos en la columna y que sean causa de dolor. Y por último, técnicas no invasivas, entre ellos está el bloqueo y la radiofrecuencia. Entonces, para hablar de la técnica de radiofrecuencia y meternos en el papel, pues es un dispositivo que pueden ver aquí, que este dispositivo emite unas ondas de corriente alterna. Estas ondas de corriente alterna, al causar una fricción a través de sus iones, tienden a provocar una temperatura. Y esta temperatura puede ser modulada por el operador. Y al ser modulada por el operador, tenemos varios tipos. Una de ellas es la convencional y la pulsada. Otra es la que se ha visto en estudios, que son la Coulet, que es de enfriamiento. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estas, pues una radiofrecuencia convencional utiliza una corriente alterna continua y la temperatura de esta va a partir de los 45 grados centígrados y generalmente se lo utiliza entre 60 y 82 para buscar un objetivo que es la neurolisis. Se logra primero identificar la estimulación sensitiva durante 60 segundos y a 60 grados centígrados. Luego se genera una hipoestesia en la zona deseada y puede llegar a desencadenar una pérdida de sensibilidad facial transitoria, anestesia dolorosa y pueden ocurrir lesiones vasculares o una degeneración waleriana. La radiofrecuencia pulsada, que lo utilizan de una manera como neuromoduladora, ya que utiliza una corriente de pulsas de onda y estas se lo hacen a través de temperaturas menores de 42 grados centígrados. Es decir, que no ocasionan un daño en el nervio, sino una alteración en la transmisión de señal transitoria. De hecho, esta se lo puede hacer reiterativamente, como algunos estudios lo mencionan, entre 3 a 4 radiofrecuencias en el año. No llega a ser una neurolisis, pero puede ser repetitivo.
Y la radiofrecuencia de frío, que se deposita líquido en la punta, una sustancia líquida que ocasiona, a través de cánulas específicas, ocasiona una lesión de daño tisular en la zona tratada, pero no tan efectiva. Mi pregunta para ustedes es, ¿cuántos han realizado una radiofrecuencia convencional o pulsada y cuál es su experiencia o por qué lo han determinado? Tengo un artículo que podría ayudarnos a enfocar, pero quisiera conocer su punto de ahí vista. como de hacer una pausa del tema y es lo siguiente. Pues primero, lo de radiofrecuencia de frío, no sé, Darío, está el osteocool, pero yo lo que he visto, o por lo menos no tengo experiencia en dolor en eso, sino más para el manejo de lesiones ¿De tumores? cerebrales, metastásicas, que siempre lo que hacen o lo que produce es pues como una necrosis del área tumoral, del tejido tumoral, y que obviamente por el enfriamiento, por la parte del líquido del agua que entra ahí, pues abarca un área mayor, pero que siempre se recomienda, por lo menos en vértebras, después esté acompañado de una vertebroplastia, o sea, de una cementación. Entonces, no sé si, yo pues digamos, no sé si esta radiofrecuencia en frío aplica para el dolor facetario y eso no lo he visto, no sé si produciría de golpe una quemadura muy extensa y eso con agua ahí en inmediaciones de la raíz podría ser, no tengo experiencia. En cuanto a las otras dos radiofrecuencias, yo siempre he preferido pulsada, por algo pues como de seguridad. La otra deja pues como una lesión mayor y si, no sé, hay gente que es como más sensible. Me ha pasado así también anecdóticamente en algunas personas que quedan con algún tipo de dolor y eso que yo siempre lo hago despierto al paciente sin ningún tipo de sedación ni nada de eso hoy en día. Y con eso quedo mucho más tranquilo. Con Santiago hemos tenido algunas experiencias que hemos visto, Santiago, que colocamos la aguja en la radiofrecuencia, miramos la resistencia, todo bien y tal, y el paciente cuando uno hace esto le refiere a veces el dolor por el territorio de la raíz, ¿no? Y uno la ve que está sobre la transversa y en la unión de la transversa y la faceta y tal, y uno la ve como bien posicionada en el floro. Sin embargo, le dice, ay, me dio un corrientazo hasta abajo y tal. Entonces uno la reposiciona un poquito y ¿qué sientes ahí? Pero milímetros, a veces son cuestión de, no sé, menos de 5 milímetros, lo que sea. Uno la medio reposiciona en la punta y ya a la persona no le duele. Por eso yo casi que recomendaría no hacer eso con el paciente sedado, sino despierto, porque a pesar de que uno lo está viendo, a veces puede, no sé si un paciente eso uno le da, cuando ya le está doliendo solo con el estímulo, de golpe al hacer la radiofrecuencia sale ya fregado del nervio, ¿no? Entonces, en ese orden de idea, yo le he preferido pulsada con el paciente despierto. Y en cuanto a si en frío, yo pues en frío no tengo experiencia para lesiones, lesiones pues facetarias o dolorosas de ese. Bueno, profesor, para hacer un aporte teórico, iniciando, Santiago también te faltó dentro de la clasificación en relación a la radiofrecuencia, aquellas que son monopolares y bipolares. Las monopolares son cuando se utiliza una aguja y las bipolares cuando se utilizan dos agujas para aumentar el radio de lesión. Obviamente dentro de la diferencia entre la radiofrecuencia convencional y la pulsada, obviamente que en la convencional vamos a tener una lesión irreversible del nervio y en la pulsada vamos a tener una lesión reversible, como dijo Santiago. Pero en este caso hay ciertos artículos que comentan que no importa, tanto convencional como pulsada, se pueden hacer en varias ocasiones porque hay estudios que han demostrado la reinervación o una regeneración nueva del nervio. Y esto va en relación a la colocación, como dice el profesor Forero. No sé si usted, doctor Fuertes, o los demás leyeron el artículo que yo leí, y realmente la radiofrecuencia tiene una evolución significativa en estos últimos días, incluso hasta con la técnica de colocación que ha modificado el método. Y en relación a eso, doctor Forero, junto con Santiago, yo creo que hicimos una radiofrecuencia con solución salina, Santiago, ya, ¿no te recuerdas?
Sí, como para ampliar el El radio campo, de, sí. Sí, el sí. campo. Sí, Sí, a claro. veces le inyectan uno, pues, o el anestésico colocado en la solución salina, a veces uno les inyecta, pues, como el o a través de la aguja de la radiofrecuencia, lo cual teóricamente aumenta como el campo. Pues eso nos lo dijo Darío, ¿te acordás? Claro. El anestesiólogo. El anestesiólogo de Medellín que vino y que nos dio ese Entonces, curso. bien, yo investigué esa parte y es real. Obviamente, las soluciones hipertónicas aumentan el radio de lesión o el halo de quemadura de la punta de la aguja. Y también se hizo un estudio en relación a la lidocaína, bupivacaína y soluciones isotónicas para poder hacer esta radiofrecuencia en frío que aumentaban el radio de lesión. Y eso del radio de lesión tiene un porqué y se refiere en relación a la técnica de la colocación de la punta de la aguja en relación al origen de la rama medial del nervio dorsal. En este caso también en relación a esto, hay algo importante en relación a la radiofrecuencia, que la lesión que se quiere producir se produce en los 60 segundos primarios. Quiere decir que cuando usted hace una radiofrecuencia por debajo de los 60 segundos, no hay un efecto importante dentro de la rama medial del nervio, por lo que se recomienda una radiofrecuencia pulsada por encima de los 60 segundos, quiere decir 90 segundos, y convencional también 90 segundos. Y también dependiendo de donde usted vaya a hacer la radiofrecuencia, porque también leí una radiofrecuencia del ganglio dorsal, donde incluso duraban hasta 4 o 5 minutos con radiofrecuencia. Yo de hecho lo hago por 90 segundos, pero mucha gente, Darío, no sé, estos anestesiólogos que hay en dolor, llaman a sierra, él la punta inclusive, digamos, no la entra plana, sino que la entra como doblada ya, Claro. Ya, Sí, navegada. para, para que digamos curva, que, exacto, Ajá, y le dando como la para darle la vueltica, orientación. Ujú. no, exacto. Navegar. y dándole como la vueltica, y a veces le tiran, hay uno que llama el doctor Román de Codo, que lo vi que le tira tres ciclos de radiofrecuencia pulsada a la faceta, entonces le hace, digamos, a las 12, a las 5 y como a las 8 pues como dividiéndola en un 30%, pues en 3 tercios la torta, ¿vale? Una Z. Arriba, así como una cosa, un símbolo de la paz de esos ¿ya? Hemos hecho, divide Mercedes. el círculo en tres. En Mercedes. Esa Mercedes. Es que el doctor es más fino. Yo iba a decir en Volkswagen. Sí, el doctor. Volkswagen, no dicen Volkswagen, en Mercedes. Entonces, y él le hace así y a cada coso le echa 90 segundos, ¿no? La verdad, pues no sé qué tanta diferencia, la verdad. Pero pues el tipo tiene como experiencia en eso. Otra cosa ahorita antes de que me olvide la idea, que después me olvide al final, Darío, porque es que a mí se me Señor. borró, no sé si Alberto la tiene, sobre el curso que nos dio el señor de Medellín. Él se acuerdan que le compartió como un libro virtual en PDF ahí por WhatsApp, por si, por si lo tienen todavía, poderlo mandar Para hacia reenviarlo. a Ah, este bueno. chat, ¿vale? Para que lo Bueno, tengan todos, señor. para que lo tengan Miguel y los dos Migueles, ¿vale? Sí, Entonces, claro. Bueno, curso, bueno. ¿vale? Sí, no me acordaba. Sí, sí. De golpe me olvida para que lo busque Darío, o no sé si Alberto lo tiene, de golpe. Yo lo tengo, ya Sí, ya lo le mandé. voy a revisar. A ver si lo Yo lo mandamos por tengo. acá, ¿vale? Gracias. Yo Ah, lo tengo. eso. Santiago. Ya. ¿Listo? Sí. Pero, jefe, una cosa, ¿nunca he hecho convencional? ¿De plano siempre fue pulsada? ¿Yo? Sí, Ajá. sí. ¿Y usted, doctor Darío, No, nunca A mí ha hecho continua me daba convencional? miedo. Nunca. No, mira, yo he pasado por dos radiofrecuencias. Bueno, no hablando desde el punto de vista facetario. Una que era la de Eloquence, que se utilizaba algo parecido, pero era como para las ramas pero la cápsula. de la rama medial. Quiere decir la cápsula articular. Para la distribución de los ramos de la rama medial, que era articular. Pero primero era muy costosa
Y segundo, dejé de utilizarla porque me irradiaba mucho y porque de pronto el feedback, o sea, los resultados que uno tiene con los pacientes, pues lo van haciendo adherirse más a unas técnicas que a otras. Yo creería, no sé si esa era una radiofrecuencia directa Pulsado continuo. o era pulsada, sí, no El sé. Eliquence O es sea, el de la cosita que le meten al disco el mismo, ¿no es cierto? Sí, el de la pistolita. De la pistolita. De la exactamente. El de pistolita la que... radiofrecuencia que uno utiliza, ajá, de la Ella, fibra ella, de radiofrecuencia, que la modificaron ahora. ella puede ser continua o también pulsada en relación al apretar el gatillo. Usted le da Pero no y sé, el gatillo. no, esa, no sé si será continua o pulsada. Yo creería que esa Bueno, es continua. les Creería presento que es continua. les presento este estudio que es de la Sociedad Española de Dolor, los anestesiólogos. Y aquí hacen un estudio con 60 pacientes, 30 le meten a pulsada y a continua, y ven estos cambios, ¿no? Es un estudio prospectivo en el que se observa una disminución estadísticamente significativa en la escala visual análoga, y, y a pesar de no ser estadísticamente significativa en la escala de Westry, recomiendan que, dice aquí, el grupo de radiofrecuencia pulsada no se observaron reducciones en las cifras de EVA ni ODI, ¿no? Y la recomendación, la conclusión que saca este estudio entre pulsada y continua es que consideramos que la radiofrecuencia continua como adecuada y segura para el tratamiento del dolor de origen en las articulaciones facetarias lumbares y no así la pulsada. Ese es un estudio español, prospectivo. Pero es muy pequeño, ¿no? Sí, es muy pequeño, no tiene tan buen nivel de evidencia, pero bueno, esto es Ahora, como que... doctor Fuertes, Pero, el, señor, el- el estudio que yo mandé Una revisión. es un metaanálisis. es un review, Es sí, un sí. metaanálisis, claro, y es de muchos estudios, y ellos dentro de su conclusión dijeron que realmente la radiofrecuencia continua facetaria es la que se recomienda para hacer una ablación del dolor en estos pacientes. E incluso ellos clasifican la radiofrecuencia en si puede ser Ajá. articular o de ramo medial